en esta mañana el tema que se llama la unidad en el espíritu. ¿Qué es eso de la unidad en el espíritu? Mi esposo normalmente lo ha mencionado muchas veces en sus prédicas, ese ejemplo que usa para cuando uno se convierte, ¿no? Cuando uno entrega su vida a Cristo, acerca del tamal. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿no? Si no lo ha escuchado, ya después le pregunta, Pastor Marcelo, a ver, ¿cómo es eso del tamal? Que no entendí. Pero yo no voy a usar el ejemplo del tamal, yo voy a usar el ejemplo del puré de papa. ¿Qué les parece? ¿A cuántos les gusta el puré de papa? Así vamos a interactuar. A mí me gusta interactuar, que yo hable y ustedes me puedan contestar. Y como no estamos en una iglesia local, en un lugar, entonces lo vamos a hacer por medio de los comentarios, ¿no? Para no sentirme solita. ¿Qué les parece? Así que va a ver cuántos me pueden decir cuáles son los ingredientes del puré de papa. Yo sé que muchos saben cocinar, no solamente mujeres, sino que hombres. Yo sé que el hermano Sergio cocina delicioso, ¿no? Así que el hermano Sergio me va a poder decir cuáles son los ingredientes del puré de papa, ¿no es cierto? En mi caso, yo uso la papa, obviamente, la papa amarilla. Algunos hacen de papa blanca, a mí me gusta de papa amarilla, ¿no? La leche, la mantequilla, sal, ¿no? Yo le pongo una nadita, una gotita de ajo. No sé si otros usarán ajo, ¿no? Pero yo le pongo un poquito de ajo. Los que están entrando recién al culto dirán: uy, la pastora Carolina no va a predicar, va a dar recetas de cocina. Mamá, trae el recetario. Vamos a apuntar la receta de la pastora Carolina del puré de papa, ¿no? Ella le pone ajo por si acá, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, no es una clase de cocina. Así que cuando nosotros empezamos a cocinar el puré de papa, ¿no? Ya tiene todos sus ingredientes, empezamos a pelar la papa, la picamos, en mi caso yo lo hago así, pelo la papa, la pico chiquito y empiezo que el agüita empieza a deshacer la papa, ¿no? Le echo la leche, la mantequilla, yo no la licúo, por ejemplo, no licúo el puré de papa, me gusta deshacerlo ahí mismo y así servirlo, ¿no? Y es así, comparándolo con la iglesia, somos así. La iglesia eres tú, ¿no? Somos nosotros la iglesia, ¿no? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y nosotros somos la iglesia. Y todos nosotros que conformamos la iglesia somos los ingredientes, por decirlo así, ¿no? Los ingredientes. Cada uno tiene una diferente función, cada uno tiene un diferente sabor, cada uno tiene sus formas diferentes de ser, ¿no? Nosotros llegamos a la iglesia con un carácter diferente, con una educación diferente, con formas diferentes de ser, ¿no? Actitudes, costumbres, hábitos, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar, de ser, ¿no? Carácter diferente, todo diferente, ¿no? Al igual que el puré, cada ingrediente es diferente, ¿no? La papa no es igual a la sal, nada que ver, todos somos diferentes, ¿no? Ahora, ¿me pueden decir ustedes si la papa, ya cuando está en puré, podría regresar a ser papa? La sal puede, yo ya no quiero estar contigo, ¿sabes qué? Esta no me cae, no me gusta, me cae chinche, hoy ¿sabes qué? Esta personita no me gusta, así que, ¿sabes qué? Yo me salgo de acá, quiero volver a ser sal, quiero volver a ser papa, quiero volver a ser ajo, mantequilla, leche, ¿no? No puedes, no se puede. Cuando nosotros entramos a la iglesia, tenemos que unirnos. La palabra de Dios habla de la unidad. Entonces, cuando yo ya entro a la iglesia, yo no puedo pretender separarme de ahí, deshacerme de eso. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos, integrarnos. Como el puré se integra con todos sus ingredientes, ¿no? Nosotros tenemos que integrarnos, esforzarnos por buscar esa unidad, ese complemento, esa unión, ¿no? Y no decir, no me cae, me voy a separar de ti, ¿no? Porque ya no se puede, porque somos una iglesia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? No podemos decirle, el brazo no le puede decir a la mano, no te necesito, ¿no? Ni la mano al brazo, ni a la pierna, ni a todos nos necesitamos,
Y esto es lo que Pablo nos quiere enseñar con esta porción que vamos a leer de la palabra de Dios. Y antes de leer, vamos a buscar el significado de unidad. ¿Qué significa unidad? Y yo se los voy a leer. Y dice, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Interesante, ¿no? ¿No recuerdan el puré de papa? ¿No? Es una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ¿no? Ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. El puré de papa no se puede fragmentar nuevamente, no se puede regresar a sus ingredientes naturales, no se puede. No se puede volver a dividir. Y eso es la unidad. Tenemos que integrarnos, tenemos que complementarnos, unirnos. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar en esta porción de la palabra que vamos a buscar, Efesios 4. Y no lo vamos a leer de golpe porque la porción es Efesios 4 del 1 al 16, pero vamos a ir de a pocos, vamos a ir leyendo poco a poco. Así que lo primero que Pablo nos quiere enseñar o mostrar es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Efesios 4 del 1 al 3. Y yo voy a estar usando la versión NTV. En uno que otro versículo voy a usar otra versión, pero en general yo voy a estar usando la versión NTV. Así que vamos a leer Efesios 4 del 1 al 3 que dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, él estaba en la cárcel, recordemos, ¿no? Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Quién me puede decir ahí rápidamente, escribir rápidamente, cuál es el deseo de Dios? A ver, ¿cuál es el deseo de Dios? Claramente Pablo, yo voy a mencionar en la Reina Valera, cómo lo dice. Pablo dice que andemos como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, ¿no? Que andéis como es digno, Y en la versión que hemos leído primero, en la NTV, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que no llevamos una vida digna para que Dios nos ame. No es que yo voy a llevar una digna o hacer esto, hacer lo otro, para que Dios me ame. Sino, nosotros llevamos una vida digna porque Él nos ama. Porque Él te ama. Tú tienes que llevar una vida digna no para buscar que Él te ame, no. Sino tú tienes que vivir dignamente porque Él ya te ama. Porque Él te ama. Y para poder lograr entender todo eso de la plenitud completamente, primero tienes que entender la magnitud del sacrificio, lo que hizo Jesucristo por ti. ¿Quién amó primero acá? ¿Tú o Jesús? Entonces eso tenemos que entenderlo, comprenderlo completamente. Realmente decirse no, sí, entiendo, realmente Dios me ama. Mira lo que hizo Jesús por mí, Él me ama. Entonces, como Él le ha hecho eso por mí, entonces yo me esfuerzo. ¿Por qué? Por vivir una vida digna, una vida que le agrade. ¿Cómo no agradar a alguien que ha hecho tanto por mí? Entonces yo me esfuerzo, le agrado, le obedezco. Sigo sus pasos, es digno de recibir, es digno de que yo lo siga. Es un hombre, Jesús fue un hombre en esta tierra al cual yo tengo que seguir. Y aunque Dios no necesita, hermano, hermana, que tú lo ames, no lo necesita. Aunque no lo necesita, Él anhela que tú lo hagas. Él anhela que tú lo hagas. Anhela que tú tomes la decisión de amarlo, de seguirlo, de obedecerlo. Recordemos que la palabra también dice que Jesús dice, el que me ama
me obedece. El que me ama, me obedece. Vamos a leer el versículo 2 de esta porción de Efesios 4:1, que dice: sean humildes y amables, sean pacientes, lo que nos encanta, ¿no? Seamos pacientes los unos con los otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. He leído el 2 y el 3. Aquí literalmente el apóstol Pablo nos está hablando de algo en específico. El segundo mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice la palabra? Que cumpliendo este segundo mandamiento estás cumpliendo toda la ley. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Tolera, sé paciente. ¿Qué más? Sean humildes, amables, pacientes y tolérense unos a otros. Yo, tal vez tú me puedes decir a mí, que yo me esfuerzo por amar al prójimo, Carolina, de verdad que yo me esfuerzo, pero ¿sabes qué? El prójimo no colabora conmigo, no colabora para nada conmigo. Yo lo quiero amar, pero se resiste el prójimo. Es bien complicado este prójimo, ¿no? Vamos a leer Filipenses 2:3. Esta vez sí voy a usar la versión NBI, la nueva versión internacional. ¿Qué dice? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué nos dice la palabra? No hagamos nada por egoísmo o por vanidad, ¿no? Miremos al prójimo como mayor a nosotros mismos. No miremos a nuestros hermanos con rivalidad, con celos, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! A ella la pusieron a dirigir las alabanzas, al otro lo pusieron a tocar la guitarra y a mí me ponen en la puerta a recibir a los hermanos. No es justo. Como si una cosa fuera mejor que la otra, ¿no? Y vivimos en una rivalidad y en unos celos que a Dios no le agradan. La palabra nos está enseñando que tenemos que amarnos. Tengo que mirar a mi hermano como superior a mí. Yo no me puedo creer más que el otro. ¿Por qué el de la puerta quiere estar adelante? ¿Porque es más importante? No, porque cree que es más importante y que él lo puede hacer mejor. Y eso no es así. Entonces nosotros tenemos que buscar qué cosa. Y eso también está en Efesios 3. Es algo que Dios no te pide para que tú lo hagas con tus propias fuerzas, porque sabe que no es fácil, que somos seres humanos y siempre vamos a tender a tener esos celos, esa rivalidad o ese fastidio, o que siempre vamos a chocar con nuestros hermanos. Pero nos pide que lo hagamos. ¿Por qué? Y vamos a leer el versículo 3. Dice, hagan todo lo posible, ¿no? Esfuérzate por mantenerse unidos ¿en qué? En el espíritu. O sea, no lo hagas en tus propias fuerzas. Hazlo en el espíritu. ¿En el espíritu de quién? En el espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos puede ayudar. Es quien te puede ayudar a ti a poder amar a tu prójimo, a poder tolerarlo, a poder ser paciente con él, ser amable con él. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede lograr eso. Y nosotros solos no lo podemos hacer. ¿Y por qué creemos o pensamos que Pablo está hablándoles estas cosas a la iglesia de Éfeso? Eso solo le pasa a la iglesia de Capa Emanuel. ¿Por qué a la iglesia de Éfeso? Y es que la iglesia de Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles.
que habían entregado su vida a Cristo. Judíos y gentiles que habían decidido seguir a Jesús. Pero los judíos venían con un trasfondo, unas ideas, unas costumbres, y los gentiles con otras. Y los gentiles con otros dioses. ¿No? Los judíos son el pueblo escogido de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Todo el resto. Todo el resto. O sea, nosotros vendríamos a ser gentiles también. Entonces, los judíos consideraban a los gentiles como inmundos, no aptos, no podían juntarse con ellos. Entonces chocaban todo el tiempo. Todavía no habían entendido que en Cristo ya no eran separados, ya no eran dos pueblos. Es como las peleas entre hermanos, ¿no? ¿Quién tiene hermanos o hermanas en casa, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chica y vivíamos con mis hermanas, ¿no? Y nos peleábamos, mi papá nos llamaba, ¿no? Me acuerdo, nos llamaba, él estaba en su cuarto, al pie de la cama, y nos decía, bueno, pídanse perdón. ¿No? Siempre nos hablaba del tema de la unidad, ¿no? Del amarse entre hermanas y todo, ¿no? Ahora abrácense, ¿no? Así como que, ay, ahora me acaba de pegar, me acaba de jalar el pelo, me acaba de insultar. Pero como en mi caso, por ejemplo, le tenía más miedo a la hermana mayor que a su papá, entonces ya, pues, ven acá, te voy a abrazar, ¿no? O como mi otra hermana también era brava, la segunda, ¿no? Y yo también no me quedaba atrás, ¿no? Yo también era bien fundida, ¿no? Bien fundida era, ¿no? Les voy a contar una anécdota más o menos para que me puedan entender cómo era a veces con mis hermanas, ¿no? Con mi hermana mayor no me metía mucho porque me daba miedo, pero con mi otra hermana, como que ya nos íbamos ahí un poquito más, nos dábamos un poquito más, ¿no? Entonces venía mi hermana y estábamos peleando y yo me reía, ¿no? Yo me reía. Entonces ella empezaba como que, como esos dibujitos animados que todo el rojito empieza a llegar al rostro, ¿no? Empieza a llegar al rostro hasta que el rojo empieza como que ya superó y empieza a salir humo. Así, entonces ya llegaba esa molestia de mi hermana, ¿no? De que yo me reía y la molestaba la molestaba. Que ella me metió una patada en la canilla. Y yo me dolía rico, me dolía. Entonces, pero yo me aguantaba y por dentro estaba llorando porque me había dolido en el alma, pero para no darle el gusto, me reía, ¿no? Entonces terminaba eso en pleito. Entonces ahí es donde mi papá nos llamaba y nos decía, a ver, perdónense, abrácense, ¿no? Y yo no lo quiero hacer, pero como que estaba papá al frente. Estaba ahí mi papá, ¿no? Y teníamos que obedecerlo. Teníamos que amarnos, teníamos que abrazarnos, perdonarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque papá estaba ahí. Y hermano, y es lo mismo. Tú con tus hermanos de la iglesia. Papá está ahí. Dios está ahí. Y todos tenemos que esforzarnos, como dice la palabra en el versículo 3. Hagan todo lo posible. Aunque te cueste, aunque el prójimo cueste, aunque el prójimo no colabore, tú tienes que esforzarte por amar, por amarlo, por tolerarlo, por ser paciente. No es fácil, ¿no? No es fácil. Pero en el Espíritu de Dios sí se puede. Sí se puede. Una segunda cosa que Pablo nos quiere enseñar acá es que somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y vamos a leer Efesios 4, del 4 al 6. ¿Qué les parece? Así que todos me siguen y vamos a leer, pues hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirles Pablo? Ahí los tiene a los judíos, a los gentiles, diciendo
ahí discutiendo sus costumbres, sus formas, y que no, que esto, que el otro, que no, que yo nunca me voy a juntar contigo, que yo quiero seguir a Cristo nomás, no me importa el prójimo, ¿no? Y los gentiles ahí, ¿y tú qué te has creído? Que eres mejor que yo, ¿no? Que porque tú eres el pueblo escogido, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces ahí estaban en esa disputa, ¿no? La iglesia de Éfeso, los angelitos de los judíos y los angelitos de los gentiles. Entonces Pablo les dice, miren acá, ¿no? Empieza a tocar del juez, ¿no? Del mazo, empieza a tocar la mesa, ¿no? ¿No? Dice, déjenme decirles que hay un solo cuerpo, ¿no? Un solo espíritu. Y tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza, o sea, tú judío y tú gentil han sido llamados todos a una misma esperanza, ¿no? Gloriosa para el futuro. No sé ni de qué está hablando acá. Todos vamos a ir, todos los que hemos creído, entregado, obedecido a la palabra de Dios, vamos a ir a un mismo lugar, al reino de los cielos. Ahí está nuestro futuro, nuestra esperanza. Hay una sola fe, ¿no? Hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y Padre de todos. ¿No? Quien está sobre ti, sobre Él, sobre todos. ¿No? Y vive en medio de ti, y en medio de Él, y en medio de todos. Eso está diciendo Pablo. ¿No? Es interesante, ¿no? Cómo Pablo ya de frente va de frente al punto para que ellos vean. Ataca esa enemistad entre ellos. ¿Cómo? Buscándoles algo en común. Porque tienen algo en común. Ustedes tienen algo en común. ¿Por qué están peleando? Tienen un mismo Dios. Comparten la misma fe. Hoy en Cristo son uno. Ya no son dos, son uno. Tu iglesia, nosotros como iglesia somos uno. Dejemos de estar discutiendo, peleando. ¿No? No vamos a encontrar iglesia perfecta, ¿no? Es que como en esta iglesia no hay amor, no hay amabilidad, no se toleran unos a otros, entonces yo me voy a la otra, como si en la otra fuera perfecta. Desde el momento que uno pisa la iglesia, desde el momento que yo entro a la iglesia, ¿no? Yo he decidido amar a Jesús, a seguirlo, he entregado mi vida a Él, decido ir a la iglesia. Ya la iglesia dejó de ser perfecta. Porque no hay iglesia perfecta, no hay hombre y mujer perfecto. El único perfecto en nuestras vidas es Jesucristo. Entonces por eso es que Pablo le está diciendo a las personas, a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, esfuércense, hagan todo lo posible. Ustedes tienen algo en común, ustedes son hijos del mismo Dios, tienen el mismo Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que son hermanos. Cuando uno tiene el mismo papá, son hermanos. Y por más que tú puedas con tus hermanos de sangre intercambiar opiniones, diferencias, porque no somos iguales, ¿no? Mis hermanas y yo pensamos en muchas cosas pensamos diferente, en otras sí pensamos igual, en otras diferente, tenemos diferente carácter, completamente diferente carácter, ¿no? Tenemos, no sé, somos completamente diferentes la una a la otra, pero ¿qué nos une? Somos hermanas porque somos hijos del mismo papá y mamá, y nada de esas diferencias opaca el amor que nos tenemos la una a la otra. Siempre estamos ahí para la otra, siempre. Entonces hay amor, y eso es lo que tenemos que entender, que en la iglesia de Cristo, que Dios quiere que seamos unidos, que nos amemos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Dios. Porque compartimos una hermandad, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque compartimos una misma fe. Tenemos un solo Dios. Y vamos a leer Gálatas 3:28. Y dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y yo les voy a leer un comentario de un hijo de Dios que se llama William Barclay, ¿no? Que él dice, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de la Biblia, los rabinos citaban una oración matutina
que era popular entre muchos judíos de ese tiempo, ¿no? En esa oración el hombre judío agradecía a Dios que no nació gentil, imagínense. Gracias Dios porque no nací gentil. Gracias Dios porque no nací esclavo o mujer. Obviamente esta oración era de hombres, ¿no? Entonces Pablo toma ¿no? Cada una de estas categorías y las muestra como iguales en Jesús. Por eso es que Pablo acá dice en Gálatas, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Porque para Dios todos somos uno, somos iguales. Él nos ama a todos por igual. No quiere decir que humanamente el esclavo, en esa época, iba a dejar de ser esclavo. Él iba a tener que seguir trabajando y obedeciendo al amo. No iba a dejar de ser esclavo. Pero para Dios, él era libre. No que la mujer y el hombre iban a igualar o iban a tener los mismos, no me vayan a malinterpretar, los mismos roles, ¿no? El hombre claramente tiene un rol dentro de la familia y la mujer tiene otro rol. Todos tenemos diferentes roles. Pero para Dios, el hombre y la mujer iguales, coherederos, hijos, amados. Todos somos iguales. Ya no hay ni griego ni judío, no hay esclavo, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. En Cristo. Vamos a ver una tercera cosa que Pablo quiere mostrarnos en esta porción de la palabra, y es Jesús mostró su amor y su generosidad. Jesús mostró su amor y su generosidad. Y vamos a leer los versículos del 7 al 10 de Efesios 4. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Pablo en esta porción de la palabra hace énfasis o lo enlaza con Salmo 68, 18 y lo vamos a leer. Salmo 68, 18. Dice, cuando ascendiste a las alturas, ¿no? El Salmo 68, 18, cuando ascendiste a las alturas, llevaste una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. ¿No? Pablo, en Efesios 4, del 7 al 10, está citando esta parte de Salmo 68, 18. Cuando dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Como lo dice acá, dio dones a su pueblo. Cristo vencedor, ¿no? Y voy a leer algo que saqué de la Biblia de estudio Holman, que dice, Cristo vencedor, ¿no? Un vencedor militar tiene derecho a recibir regalos de los pueblos conquistados que ahora son sus súbditos. Pablo sugiere que Cristo ha vencido a sus enemigos, pecadores no redimidos, y les han concedido dones. Y el apóstol mismo es el ejemplo de eso. Como conquistador del pecado y de la muerte, Cristo otorgó regalos a sus nuevos fervientes seguidores, sus cautivos. Pablo recalca que el Cristo resucitado y exaltado imparte ahora toda la plenitud de sus bendiciones, ¿no? Porque acá en Efesios 4 dice, del 7 al 10 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, ¿no? Mediante la generosidad de Cristo, ¿no? Jesús descendió a este mundo, ¿no? Se rebajó siendo Dios, se rebajó a este mundo, Él ascendió. Descendió sería, ¿no? Y ascendió. Él descendió a este mundo y después
Subió, él bajó y después él subió. Él subió. Eso es lo que está enseñando Pablo. Él que puede hacer eso, que tuvo la autoridad y poder para hacer eso, él te está dando un regalo. Y acá lo están comparando con un vencedor militar, ¿no? Él venció todo lo que ustedes puedan imaginarse, venció la muerte, ¿no? Entonces él se dio con el derecho y la autoridad de poder otorgarnos regalos. Entonces, por eso Pablo recalca que Cristo resucitado y exaltado imparte ahora toda la plenitud de sus bendiciones. Él puede dar lo que quiera y por eso es que repartió dones especiales a cada uno de sus hijos. Otra cuarta cosa que quiere enseñarnos Pablo es que él puso dones para edificar su iglesia. Dones para edificar su iglesia. Él puso dones para edificar su iglesia. Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿No? ¿Quién fue el que dio esos dones? El mismo que dio esos dones fue Jesucristo. ¿Con el fin de qué? De que la iglesia pueda ser edificada. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure. ¿Para que madure en quién? Para que madure en el Señor, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y esa es una de las principales tareas de todo líder dentro de la iglesia. Todo líder que sirve al Señor tiene que tener como prioridad brindarle a los demás la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificarla, para que crezcan, para que maduren. Si tú eres líder dentro de la iglesia, si tú eres un servidor de Cristo dentro de la iglesia, tú estás haciendo la obra, por ejemplo, dentro del ministerio de escuela dominical, ¿no? A veces pensamos, no, ya, empiezan así, ¿no? A veces los hermanos que recién van a empezar a servir dentro de la iglesia, que vaya a enseñar a los niños, ¿no? Cuando debe ser, el maestro tiene que estar muy bien preparado porque son niños en formación. Entonces, el maestro de escuela dominical tiene una carga, una responsabilidad muy grande en sus hombros de enseñar y formar y edificar niños para que crezcan en el conocimiento y vayan creciendo y madurando en el Señor. Entonces, todos los que servimos a Cristo, los que tenemos una responsabilidad, tenemos en nuestras vidas la responsabilidad, el compromiso delante de Dios, ¿de qué? De buscar que la iglesia sea edificada. Sea edificada. ¿Para qué? Para que maduren, para que crezcan. Mateo 28, del 19 al 20. Vamos a leerlo. Mateo 28 del 19 al 20, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Algo que quiero recalcar antes de continuar con esta parte de la palabra, en cuanto a los maestros, no quise decir, entonces si yo tengo 1 año, 2 años en Cristo, no puedo servir en el ministerio de escuela dominical. No. Lo que yo quiero dar a entender
o quiero que podamos entender todos, es que cada vez que nosotros servimos y enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tener la responsabilidad de ponernos a estudiar su palabra, de tener una responsabilidad, un compromiso delante de Dios, ¿no? Un compromiso con Cristo, con su palabra, porque estamos formando personas, porque estamos enseñando personas. Porque no solamente a los niños, sino los que servimos con los adolescentes, con los jóvenes, también con los adultos, con los que recién vienen a los pies de Cristo. Todos tenemos una responsabilidad, un compromiso delante de Dios de poder edificar a estas personas. ¿Para qué? Para que crezcan espiritualmente, para que maduren, para que conozcan la palabra de Dios. Entonces, si yo soy nuevo y estoy aprendiendo, no es, ya no voy a servir, no. Al contrario, sigue estudiando, me esfuerzo por seguir estudiando, me esfuerzo por seguir aprendiendo de la palabra de Dios, me esfuerzo por seguir avanzando, conociendo a Cristo, tener una relación verdadera, íntima con Dios. Entonces, ¿para qué? Para poder seguir edificando la iglesia. Para que cuando venga gente nueva, estar listo para también seguir edificando, seguir enseñando, seguir preparando a las personas. ¿Por qué? Justo lo vamos a leer en Mateo 28, del 19 al 20. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué está queriendo decir aquí Jesús? No, yo no quiero que vayan ustedes a que la gente haga oraciones de entrega a Jesús. Vaya, predica y que haga la oración, que haga la oración. Ya con eso se ganó el cielo, la salvación. No, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a sus discípulos que formen otros discípulos. ¿De qué sirve que la iglesia se llene de personas que no está dispuesta a ser discípulos y que nadie les enseña a hacerlo? ¿Qué hace un discípulo? Es el que sigue al maestro, es el que está detrás de su maestro, de su Señor, y lo obedece, le hace todo lo que le pide. Y la palabra de Dios nos está mostrando que lo que nosotros como siervos de Cristo, como líderes dentro de la iglesia, tenemos que formar discípulos. Ese es el mandato para todos nosotros, los que venimos de corazón a los pies de Cristo. Los que realmente hemos decidido seguirlo y hemos entregado nuestra vida y Él se ha vuelto mi Señor. Y entonces hago lo que mi Señor me pide. Entonces yo tengo que enseñar, yo tengo que entender que esa es mi función, eso es lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces si yo empiezo a servir en Ujieres, se le llamaba antes, ya se me fue ahorita cómo le decimos, o en escuela dominical, o en alabanza, ¿no? O estoy, no sé, sirviendo con los adolescentes, con los jóvenes, en todo lugar donde Dios me ponga para servir, yo tengo que pararme delante de las personas a las que les voy a servir, con el fin de ¿qué? De hacerlos discípulos míos, ¿no? De Cristo, hacer discípulos de Cristo. Esa es mi tarea, esa es tu tarea, hacer y formar discípulos. ¿Para qué? Para que crezcan, para que maduren en las cosas del Señor. Y ese es el mandato de Dios para ti y para mí. Si tú recién has entregado tu vida a Cristo, está perfecto, muy bien. Dios está contento. Dios hizo fiesta en los cielos cuando tú lo hiciste. Ahora lo que Dios quiere de ti es que tú crezcas en Él. ¿Para qué? Para que puedas edificar a otros, para que puedas discipular a otros, para que más personas puedan ser discípulos de Cristo. El cielo se tiene que llenar de discípulos de Cristo. Nadie va a entrar al cielo por haber hecho una oración. Yo, Señor Jesús, me entrego a ti y bla, 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 y después hice de mi vida lo que me dio la gana. Viví a mi manera y no a la manera de Cristo. Seguí
al mundo y no seguí a Cristo. Así no entramos al cielo. Entran al cielo los que han decidido seguir a Jesús y ser sus discípulos. Por eso es que por eso que acá Jesús está interesado. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Dios no está diciendo solamente haz tu oración de entrega y anda a la iglesia. No, Jesús está diciendo acá, hagan discípulos y enséñenles a obedecer. ¿Cómo se enseña a obedecer? Desde chiquititos. ¿Sí o no? Los que somos padres estamos detrás de los niños, ¿para qué? Para que aprendan a obedecer, que hay reglas, que hay normas. Y en la vida cristiana también, cuando recién vengo a los pies de Cristo, soy como un bebé. Y los que ya tenemos años en Cristo, tenemos que estar preparados para recibir a ese nuevo bebé y enseñarle a ¿qué? Enseñarle a obedecer, para que crezca bien, para que crezca sano, para que crezca fuerte, ¿sí o no? Los que somos padres podemos entender eso ahora, que es importante que la gente nueva, los bebitos en Cristo, puedan crecer sanos, fuertes, y cuando sean grandes, estén maduros, responsables, sean obedientes, y ellos a su vez puedan también hacerlo con otros. Ese es el mandato de Dios para hoy, para ti. Forma discípulos, y eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Dios ha puesto dones en la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan la iglesia ser edificada, para que la iglesia pueda crecer y madurar. Dice la palabra en el versículo 15, en cambio hablaremos la verdad con amor y creceremos. Creceremos, ¿no? El versículo 15 dice eso, ¿no? ¿No lo he leído? Sí lo he leído, sí lo he leído ya, ¿no? No lo he leído. Pablo, otra cosa que nos quiere enseñar es creciendo y madurando en el Espíritu. Y ese ya es, para terminar ya este tiempo, Pablo nos quiere enseñar que tenemos que crecer y madurar en el Espíritu. Para eso vamos a leer los versículos del 14 al 16. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más a Cristo. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Crecer y madurar, hermano, hermana, nos hace comprender bien la palabra. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuáles son sus planes para mí? ¿No? Nos hace entender que tengo que echar raíces. Hay muchas iglesias cristianas, pero yo tengo que echar raíces en una. No me puedo estar mudando de un lugar a otro. Yo tengo que echar raíces. Primero, en la palabra de Dios. Segundo, en una iglesia local. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Yo tengo que echar raíces en la palabra de Dios para que nadie me engañe. Para que no, como dice acá en la palabra, no nos dejemos engañar, ¿no? El versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es más, sigue diciendo, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se aprende eso? Yo a mis hijas desde pequeñas les digo, no hablen con extraños. Si te ofrecen un dulce, si te quieren enseñar una mascota, no te vas con nadie.
No todo en el mundo hay gente buena, no todo en el mundo es gente buena. Te quieren engañar. Y a veces Marcelo me dice, no, que a veces eres muy cruda, le dices las cosas muy... Pero no, es que mi deseo es que ellas estén protegidas, ellas crezcan bien, que nada les pase. ¿Cuántos niños son raptados en el mundo? Porque los niños son fáciles de engañar, ¿sí o no? Los niños son fáciles de engañar, por eso es que vienen adultos astutos y ¿qué les dicen? Ay, mira, ¿quieres un chocolate? En mi carro tengo muchos más. Con los que puedes comer. Eso no pasa también con nosotros los creyentes, no solamente los que recién empiezan en Cristo, sino los que están en las cosas del Señor, pero no quieren crecer, no quieren seguir avanzando, no quieren madurar, no quieren avanzar, no quieren aprender, no les interesa estudiar, no les interesa ir a la célula, y siguen siendo bebés o niños espirituales fáciles de engañar. Y hay que tener cuidado, por eso es importante que tú como hijo de Dios desees crecer, conocer más su palabra, tener más intimidad con el Señor para seguirte conociendo más de Él y nadie te pueda venir a engañar. Por eso es que en estos versículos dice, ya no seremos inmaduros como los niños que se dejan engañar fácilmente. ¿No? Ya no serán ustedes más inmaduros como los niños, que se dejan arrastrar, ¿no? No seremos arrastrados de un lado a otro, ¿no? No se dejen llevar por personas que intenten engañarnos, y es que hay muchas personas que traen doctrinas falsas, mentiras. Y como nosotros no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, nos engañan. No escuchamos a nuestro líder, a nuestro pastor, no escuchamos consejo. No es que yo no necesito el consejo de nadie, yo soy Dios y yo. Dios y yo. A mí nadie me enseña, solo el mismo Espíritu Santo me enseña. Que sí es cierto, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos guía. Pero también la palabra dice que aprendamos a escuchar el consejo, porque eso trae sabiduría a tu vida. Entonces tú tienes que seguir también el consejo y buscar a tus líderes y a tus pastores. ¿Para qué? Para seguir siendo edificado, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir madurando. Es importante. Y si tú ya tienes años en Cristo y no lo haces hasta ahorita, no te gusta buscar consejo, pídele a Dios que te ayude a hacerlo. Porque eso es peligroso, es muy peligroso. Mi papá siempre nos decía, y los que vienen de antes y conocen a mi papá, lo van a recordar. Mi papá siempre decía, no hay llaneros solitarios en la iglesia. No hay llaneros solitarios. Somos uno. Somos todos una iglesia, somos uno en Cristo. Y Dios por eso ha puesto dones dentro de la iglesia para edificar su iglesia. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo y madurando en el Señor. ¿Qué dice el versículo 15? En cambio hablaremos la verdad con amor y creceremos todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, ahí está hablando Pablo, y creceremos. ¿Eso qué significa todo el cuerpo? La cabeza es Cristo, lo dice ahí claramente en el versículo 15, y estamos de acuerdo con eso. ¿Cierto? ¿No es cierto? Estamos de acuerdo que la cabeza es Cristo, todos sabemos que la cabeza es Cristo. ¿Y el cuerpo quiénes somos? ¿Quiénes son el cuerpo? Tú eres el cuerpo, yo soy el cuerpo, toda la iglesia somos el cuerpo. Tanto pastores, líderes, como recién convertidos, nuevos, viejos, todos somos el cuerpo. Entonces, ¿qué cosa está diciendo? Que todo el cuerpo va a crecer, ¿no? Eso dice el versículo 15. Dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y creceremos en espíritu. Yo quisiera seguir creciendo en cuerpo, pero ya no puedo, ya no puedo. Y me esfuerzo para no crecer a los costados, ¿no? Yo les voy a leer una parte de un comentario bíblico acerca de este tema. Dice, algunas personas piensan en la iglesia como una pirámide, con el pastor en la cima, ¿no? Algunos piensan eso.
El pastor en la cima, ¿no? Una pirámide, todos hacia abajo. Otros piensan en la iglesia como un autobús conducido por el pastor, ¿no? Está piloteando el pastor, que lleva a sus pasajeros pasivos a donde deben ir, ¿no? Los pasajeros cómodamente sentados, ¿no? Cuando hemos ido todos a Chincha en bus, antes de pandemia, ¿no? Estaba el conductor y todos bien sentados, cantando, ¿no? Haciendo juegos y todos bien relajados, ¿no? Relajados. ¿No? Entonces, algunos piensan que es como una pirámide, algunos piensan que es como un autobús. Y Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo, ¿no? Eso es lo que quiere Dios, que veamos a la iglesia como un cuerpo donde cada quien hace la actividad propia de cada miembro. Esa es la iglesia. No hay pirámides en la iglesia. No hay el conductor y sus pasajeros. No, eso no es iglesia. La iglesia es un cuerpo donde cada quien hace la actividad propia de cada miembro. Todos trabajamos, todos nos esforzamos, todos tenemos una tarea, todos tenemos una función, todos tenemos un rol dentro de la iglesia, todos somos importantes. Nadie es mejor que otro. Nadie es mejor que otro. Todos somos importantes. Todos tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mirando a mi prójimo como mayor a mí. Sin tener celos ni discordias. Que porque a él le dio esto y a mí no. No, todos tenemos una sola cosa. Somos todos un cuerpo. Tenemos una sola cabeza que es Cristo. ¿No? Todos hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer en un mismo sentir, hermano. ¿No? Tenemos que ser como un partido de fútbol, ¿no? La iglesia no es como un partido de fútbol. A todos los que les gusta acá el fútbol, ¿no? Yo no generalmente veo más los partidos de Perú, ¿no? No veo mucho los otros fútboles porque acá hay mucha discordia en la casa, hermanos, les cuento, ¿no? Mi papá siempre solía decir que lo único malo que tenía mi esposo era que era de la U, ¿no? Pero en casa somos todos de Alianza, ¿no? En mi casa, con mis papás, me refiero, ¿no? Y entonces ahora se ha vuelto una mitad y mitad, ¿no? Adriana y Marcelo son de la U y Luana y yo somos de Alianza. Entonces mejor prefiero no ver, ¿no? Pero claro, de tanto en tanto me gusta hincar, ¿no? Como el último clásico, hemos reventado, ¿no? Los hemos goleado a los de la U y no se podía perder la oportunidad, ¿no? De hacerle unos chistecitos a Marcelo, ¿no? ¿No? Pero la iglesia no es como eso, como un estadio donde toda la iglesia está sentada, ¿no? Está sentada en las tribunas, ¿no? Alrededor, en el estadio. Y los pastores, ¿no? Estamos ahí en la cancha jugando el partido. A veces pensamos eso. A veces los que piensan que la iglesia es como una pirámide, ¿no? O como un autobús, que hay solo los que están ahí, ellos son los únicos que juegan, ¿no? Y entonces, ¿y qué hace? ¿Qué hacen los que están en tribuna? O los que están mirando el partido en sus casas. ¿Qué cosa hacen? A mí me da risa porque yo lo escucho cuando me salgo del cuarto. Marcelo no le gusta que lo interrumpan, ¿no? Por favor, dile a las niñas, voy a ver mi partido, ¿no? Dice, no, por favor. Y ahí después empiezo, a veces, momentos de alegría, ¡no, gole! ¡Bien! ¿No? Y en otros momentos está, no te pases, pues, ¿qué es eso? Pero has debido hacer esto, lo otro, ¿no? Y empieza como que a hacer el DT, ¿no? Todos los que están en su casa son los DTs. Ah, pero debió hacer esto, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo pateaste para allá? ¿Que cómo es así? ¿Que no es posible? Uy, ¿ahora qué esto? ¿Sí o no? Y muchos dentro de la iglesia estamos así, parados en la tribuna diciendo, ay, pero pastor, ¿cómo hiciste eso? Pero Carolina, ¿cómo hiciste lo otro? Pero lo hubieses hecho así, lo hubieses hecho así. Y eso es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil estar sentado, tratando de darles indicaciones a los que están jugando. Eso es lo más fácil. Lo que tenemos que hacer la iglesia es ponernos los chimpunes y bajar a jugar. Para que puedan saber lo difícil que es. Que no es tan fácil hacer lo que tú estás diciendo de las gradas. No es tan fácil. Por eso es que la iglesia no es un estadio. No es un autobús, no es una pirámide. La iglesia somos todos.
La iglesia es el equipo de fútbol. Somos todos, todos jugamos para campeonar, para ganar. ¿Para ganar qué cosa? Un solo fin, hacer discípulos. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Estamos preocupados muchas veces en que nuestros instrumentos sean los mejores, aunque la iglesia sea la más linda, localmente hablando, ¿no? Humanamente. Tener las mejores luces, la mejor calidad. Y es bueno dar calidad a las personas, recibir bien a las personas. Pero la iglesia va más allá de eso. El otro día un pastor del colegio de mi hija, de mis hijas, puso en el Facebook algo que me gustó mucho, ¿no? No me acuerdo exactamente todas las palabras, pero era podemos aplaudir, podemos tener todo un equipo de alabanza, y para alabar a Dios, o podemos tener solo las manos o nuestras voces para alabar a Dios. Dios no quiere ver las grandezas que podamos tener, Él quiere ver nuestro corazón. Él quiere ver tu corazón con el que le sirves. Podemos tener un gran local, un gran ministerio de alabanza. O podemos tener nuestras manos, una sola guitarra, nuestras voces, y alabar, adorar de corazón. Dios no va a mirar lo externo, Él va a mirar tu corazón. Él va a mirar que estés en la cancha jugando. Él va a mirar que estés peleando por el mismo fin, ayudando a tu compañero de juego, por decirlo así, comparándolo con el estadio, ¿no? Y el partido de fútbol. Que estés ahí con tu hermano, amándolo, tolerándolo. ¿Por qué? En amor en Cristo. ¿Para qué? Para lograr el mismo fin, hacer discípulos. Filipenses 2:2 dice, ya para terminar con esto, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Háganme verdaderamente feliz, dice. Poniéndose de acuerdo, por favor, ámense, tolérense, esfuércense, pongan de su parte, trabajen juntos. Eso es una iglesia, hermano, eso es la iglesia. Trabajen juntos, amándose los unos a los otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y les voy a pedir que escriban, que resalten este versículo de Filipenses 2:2. Resáltenlo, márquenlo en la pared si quieren, no sé, para que cada vez que vayamos o cuando ya empecemos a congregarnos en un local, recordemos, tengo que hacer feliz a Dios. Voy a ponerme de acuerdo con mi familia en Cristo, voy a amarlos, voy a tener un mismo pensamiento y un mismo propósito con ellos, ganar las almas, discipularlas. Eso es la iglesia, hermano. Eso es lo que Pablo les está enseñando a la iglesia de Éfeso hoy. O sea, en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. A ser iglesia. A estar unidos. De corazón, en el espíritu. Con el poder de Dios. Tienes que esforzarte y pedirle a Dios para ser iglesia. Para ser iglesia. Aprender a escuchar los consejos, las recomendaciones. Hermano, no sé si se han dado cuenta, pero ahora estoy predicando parada dentro del atril, tratando de estar más suelta. Porque antes estábamos predicando en un sillón rojo, no sé si se daban cuenta, yo predicaba en un sillón rojo. Y alguien de la iglesia me dijo, ¿por qué tal vez lo pueden hacer parados para que se vea un poco más de soltura? ¿No? Se puede ver más fresca la cosa, ¿no? Que están ahí metidos en el silloncito. Escuchar el consejo, mirar a mi hermano como mayor a mí mismo. No, ay, ¿tú qué te has creído? ¿Tú no sabes lo que es estar sentada ahí? ¿Tú no sabes lo que es? La cámara se va, la cámara se mueve. No,
Escuchar, escuchar el consejo. Somos todos una iglesia, podemos apoyarnos en amor, en amor. Oye, qué feo cómo predican en ese sillón horroroso. No, hermanos, en amor. Tener la iniciativa de hacer las cosas. ¿Quieres que hayan cosas nuevas? ¿Quieres que hayan, no sé, qué te parece, pastor, pastora, qué te parece? Podemos hacer esto. Nos encanta tener que haya iniciativa, nos encanta. La iniciativa es lo mejor dentro de la iglesia. Así trabajamos más, trabajamos unidos con un mismo objetivo, seguir creciendo, madurando, haciendo discípulos.